Esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente, y lo he titulado Solo basta que quieras. Diga conmigo, solo basta que quieras. Dígale a la persona que tiene a su lado, solo basta que quieras. Una vez más, solo basta que quieras. Ahora fuerte. Muy bien. Déjeme decirle que hoy vivimos en una sociedad que piensa en tener cada vez más. Una sociedad que desea acumular. Una sociedad que ha sido educada de tal forma que piensa que la prosperidad y la abundancia solamente se da en razón de aquello que tenemos. Hoy no es de extrañar que en nuestro guardarropa tengamos ropa que no usamos y que jamás volveremos a usar. ¿A alguno de ustedes le ha sucedido esto? Que en su guardarropa tiene demasiada ropa que ya no usa y que es más, jamás volverá a usar. Incluso llega a suceder que hay quienes tienen ropa que compraron y que ni siquiera la han estrenado y que ya lleva ahí bastantes meses o años. Tú dijiste, qué bonita camisa. Algunos incluso llegamos a comprarla con la ilusión de que algún día nos quede, ¿verdad? Para cuando adelgace. Y la compramos y ahí está. Y ese día no se da y la ropa ahí continúa. Hay personas que hoy tienen y disfrutan de tener más de un auto, más de una casa. Y sabe una cosa, esto es muy bueno. Es muy bueno que podamos adquirir bienes en base a nuestro trabajo y esfuerzo. Pero hoy quiero mostrarles un camino más excelente. Un camino que se enfoca en buscar que la voluntad de Dios y la voluntad del reino de los cielos se manifieste en medio de nosotros. Y este tiene que ver con la dicha que cada uno de nosotros debe de experimentar al dar. No fuimos creados para acumular. Fuimos creados para hacer bendición. No fuimos creados simplemente para tener riqueza almacenada. Fuimos llamados por Dios para hacer bendición. Amén. Analizando la vida de nuestro Señor Jesucristo, yo puedo decir que el Señor Jesucristo tenía una vida extraordinaria. Su mensaje era extraordinario, su forma de pensar era extraordinaria. Y algo que marcó la vida de nuestro Señor es que Él siempre vivió para dar. En todo momento de su vida, Él se caracterizó por dar y murió dándose por cada uno de nosotros. Yo creo que el Señor Jesucristo es el hombre más dichoso que ha pisado este planeta. El hombre más feliz. ¿Cómo se imagina usted que el Señor Jesús vivía? ¿Con amarguras? ¿Con pleitos? ¿Con celos? ¿Se imagina que Él siempre estaría con su cara de preocupación? Y muchos de nosotros no estamos viviendo esa vida abundante que Cristo nos prometió porque no estamos moviéndonos en la esfera que Él se movió. Porque Él podía vivir con libertad, porque Él podía vivir con alegría, porque Él podía vivir con gozo. Porque Él sabía que vivimos dentro de una esfera de temporalidad en la que todo lo que tenemos debe de servir, debe de ser útil para el día en que seamos llevados a la esfera de la eternidad. Y entonces ese día en la eternidad tengamos cosas de qué sentirnos satisfechos delante de Dios. La riqueza que hoy tenemos no nos la podremos llevar. Y eso es algo que debemos de tener siempre presente. Muchas personas son bendecidas por Dios, pero no disfrutan de la bendición porque están atados. Atados a la temporalidad, atados a las cosas materiales, atados al temor de ya no tener. Pero algo que tenemos que aprender es que en Cristo Jesús siempre habrá abundancia. En Cristo Jesús siempre habrá bendición. El Señor Jesucristo, mejor que nadie, sabía que todo lo que tenemos en este mundo no podremos llevárnoslos. No importa cuánto te guste tu auto, no importa cuánto te guste tu casa. El día que dejemos este mundo, no nos lo podremos llevar. Entonces todas las cosas que tenemos en esta tierra deben de tener un fin, deben de tener una trascendencia más allá que el simplemente traer comodidad a nuestras vidas el día de hoy. Todo lo que poseemos y todo lo que tenemos
Debemos de verlo desde la perspectiva de que esto nos pueda servir para bendecir a otros que como nosotros trascenderán en lo eterno. Todo lo que tienes te ha sido dado con un propósito. Y el propósito no es simplemente de que lo acumulemos. El propósito es mucho más trascendente. Es que podamos ser de bendición a través de aquello que Dios nos está confiando en nuestras manos. Tú puedes ser de bendición para las personas que te rodean, solo basta que quieras. Solo basta que tú decidas serlo, porque todos podemos ser un factor de cambio, todos podemos ser un factor de bendición para aquellas personas que nos rodean. El Señor Jesús utilizaba comúnmente una palabra, una frase, que no solo expresaba con palabras, sino con hechos. Pero algo que me sorprende es que ninguno de sus discípulos, estos que caminaron con él 3 años en su ministerio terrenal, no lo menciona en ninguno de sus evangelios. Ni Mateo ni Juan hacen alusión a esta frase que Jesús constantemente repetía. Marcos, que propiamente no caminó con el Señor Jesucristo, pero al escribir su evangelio tuvo una fuerte influencia del apóstol Pedro, quien caminó con el Señor Jesús, no lo registra. Y Lucas, que es un hombre que se dedica a indagar sobre la historia de Jesús, tampoco lo registra, sino que es hasta que Pablo lo menciona en el libro de los Hechos, que entonces Lucas toma nota de estas palabras que Jesús continuamente les repetía a sus discípulos. Y esas palabras que caracterizaban la forma de pensamiento y vida de nuestro Señor Jesucristo están registradas en Hechos capítulo 20, verso 35. Y la Biblia dice en Hechos 20, verso 35 lo siguiente: con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Pablo sabe que su vida tiene un propósito, que su vida tiene un porqué. Y ese propósito, ese porqué, tiene que ver con enriquecer, añadir fuerza, añadir valor a la vida de las personas que le rodean. Muchos de nosotros nos esforzamos, nos cansamos, pero persiguiendo nuestros propios intereses. Pero Pablo dice, tú debes entender que tu vida tiene un impacto más allá que el simplemente proveerte comodidad. Tu vida debe de tener el impacto de bendecir a aquellos que en torno a ti están. Por eso es que él dice, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Hay más plenitud en dar que en recibir. El mundo piensa recibir. La gente que no entiende la mentalidad del reino vive esperando recibir. Pero los hijos de Dios, los hijos del reino, deben de caminar conscientes de que fuimos creados para dar. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que demos. Él nos ha dado ejemplo a través de su Hijo, a través de cada una de las cosas que hemos recibido día con día, que Él nos ama y nos bendice. Yo me pregunto, ¿por qué los discípulos olvidarían algo en lo cual Jesús no solamente constantemente insistía, sino que también practicaba? Jesús continuamente daba. Y Él les insistía a sus discípulos, denles ustedes de comer. Paguen sus impuestos, paga el impuesto del templo y diles que este dinero es por ti y es por mí. Jesús insistía sobre el asunto de dar. ¿Por qué? Porque Él quería que nosotros viviéramos en el nivel de abundancia que Él vivía. La gente hoy no tiene la capacidad de dar porque la gente está atada a lo temporal. Y cuando nosotros vivimos atados a lo temporal, no podemos disfrutar de la libertad que el Evangelio nos ofrece en la esfera de la eternidad. Porque pensamos que el día que no tengamos lo pasajero y lo temporal, ese día dejaremos nosotros de vivir plenamente. ¿Por qué entonces, si esta era una de las enseñanzas bases,
si era una de los pilares en el pensamiento de Jesús, ¿por qué motivo es que los discípulos lo olvidarían? Yo pienso que ellos lo olvidaron porque a nadie le gusta recordar aquello que por naturaleza nos cuesta trabajo hacer. ¿Le ha sucedido alguna vez que su hijo ya llega a la hora bien avanzada de la tarde, noche, y le sale con que tiene que ir a comprar cosas a la papelería cuando ya lo cerraron? Y dice, es que tengo que hacer esta tarea. Pero ¿por qué me dijiste hasta ahorita? ¿Por qué no en la tarde cuando había tiempo y todo? Es que no me acordé. Sí se acordaba, pero no lo quería hacer. Entonces, yo pienso que los discípulos sabían que esa parte de la vida de Jesús no podían evitarla, puesto que el maestro insistía en ella. Pero lo que ellos intentaron fue ignorarla. ¿Por qué? Porque dar implica muchas veces salir de nuestra área de comodidad. Y no a todas las personas les gusta incluso sufrir un momento para que otro tenga paz, para que otro tenga bendición. Nosotros en la mentalidad del reino de los cielos tenemos que armarnos de esta visión. Y es que hay más dicha en dar que en recibir. Juan el Bautista entendía estos principios del reino. ¿Por qué? Porque el que le envió le dijo qué cosas habrían de caracterizar el reino de los cielos. Y él mismo comenzó a predicar ese mensaje. La palabra de Dios nos enseña ahí en Lucas capítulo 3, versos del 7 al 15, cómo era el ministerio de Juan el Bautista. Vaya conmigo, por favor, ahí a Lucas capítulo 3. Versos del 7 al 15. Dice la palabra de Dios: muchos acudían a Juan para que los bautizara, pero él les advertía: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrían escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre. Diga conmigo, tenemos a Abraham. La mentalidad del mundo se enfoca en lo que considera tener. La mentalidad del reino se enfoca en lo que puede dar. Los religiosos vivían pensando en lo que tenían, pero nosotros los hijos de Dios debemos de pensar en lo que podemos dar. Recuerde, nadie puede dar lo que no tiene. Damos porque sabemos que tenemos. Pero la religiosidad nos dice que si nosotros tenemos, no tenemos por qué dar, es para nosotros. Y eso contradice el mensaje y la visión de Jesucristo, donde nosotros, los hijos de Dios, debemos de ser espontáneos en dar, debemos de ser generosos, debemos de convertirnos en dadores extravagantes, que manifiesten la naturaleza y el carácter de Cristo en nosotros. Entonces la palabra de Dios continúa diciendo que Juan les dijo que dejaran de pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer?, le preguntaba la gente. Y fíjense en la respuesta de Juan. Juan les dijo: el que tiene 2 camisas debe de compartir con el que no tiene ninguna, y el que tiene comida debe de hacer lo mismo. Juan está llevando a la gente a un nuevo nivel en cuanto al estilo de vida. Ellos se caracterizaban por ver solo para ellos, se caracterizaban por solamente buscar su propio beneficio. Pero nosotros debemos entender que en la visión del reino de los cielos, si algo debe de caracterizar nuestro estilo de vida, debe de ser el dar y ocuparnos de las necesidades de aquellos que en torno a nosotros están. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de poder bendecir a otro. No necesitamos vivir de acuerdo a la visión del mundo, porque la visión del mundo establece que una persona tiene la capacidad de dar
hasta que les sobra. Y así vivimos, pensando que los que dan, los que son generosos, lo son porque les sobra. Pero nosotros que vivimos al día no podemos dar. No puedo bendecir porque a duras penas me alcanza para solventar mis gastos. Y entonces vivimos esclavizados a principios de temporalidad, cuando debiéramos extendernos a vivir en principios de eternidad. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de poder bendecir a alguien más. Solo basta que quieras. Solo basta que decidas hacerlo. Juan está diciendo, es muy simple participar de los principios del reino. El que tenga 2 camisas, comparta con el que no tiene ninguna. Él está dándonos un ejemplo muy simple, muy básico, pero que toca áreas muy profundas de la naturaleza del creyente, y esas tienen que ver con su corazón. ¿Por qué las personas no dan? Simplemente porque no quieren. No es porque no tengan, es porque no quieren. Y el no querer no es un aspecto financiero, es un aspecto del corazón. El Señor Jesucristo dijo, hay más dicha en dar que en recibir. Pero esa dicha son muy pocos los que hoy día la están disfrutando y la experimentan. La palabra de Dios dice que llegaron con Juan unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Y ellos le dijeron, maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Y él les respondió, no cobren más de lo debido. Y después se acercaron unos soldados y le preguntaron lo mismo. Entonces él respondió, no extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que ganan. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. La enseñanza de Juan contrastaba con todo lo que ellos habían escuchado. La enseñanza de Juan los llevaba a darse cuenta que no eran ellos el centro del universo, sino que todo lo que tenían de parte de Dios había sido confiado a sus vidas con un propósito más grande. Todos nosotros somos y debemos de considerarnos como administradores de Dios. Todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos ha concedido, nos lo ha concedido con un propósito más grande que simplemente solventar nuestras necesidades. Dios desea que entendamos que a través de la riqueza que Él nos ha confiado, desea que otros sean bendecidos. Desea suplir la necesidad, la carencia, la debilidad de otros que están en torno a nuestras vidas, y que solo podremos suplirlo si nosotros determinamos abrir nuestros ojos ante sus necesidades. Tenemos la riqueza, tenemos la provisión, tenemos la abundancia para bendecir a otros. Solo basta que quieras. Solo basta que quieras ser de bendición para que entonces tú puedas ser un canal a través del cual Dios se glorifique. No hay nada que nos pueda impedir ser de bendición. Tú puedes decir, es que yo estoy viviendo en escasez. Tu escasez, más que ser una escasez financiera, es una escasez del corazón. Porque tenemos que aprender que Dios siempre provee y siempre nos suple, no solo lo necesario, sino abundantemente, para que también podamos ser generosos. Entonces consideren lo que dice nuestra lámina. Muchos cristianos no saben lo que es vivir en abundancia. Hablamos de un Dios que provee, pero con nuestros hechos no confirmamos el hecho de nuestro hablar. Muchos cristianos no saben lo que es vivir en abundancia porque piensan que la abundancia tiene que ver con lo que reciben y acumulan. La gente cree que tiene más abundancia mientras más guardado tenga. No, es que yo tengo abundancia y seguridad porque tengo demasiado dinero en el banco. Si el día de mañana fueras llamado a la presencia de Dios, ¿de qué te habría servido ese dinero? El dinero no es simplemente para acumularlo, el dinero es para que nosotros podamos ser bendición para la obra de Dios y para nuestro prójimo. El día de Cristo, ninguno de nosotros recibirá galardón
por tener una cuantiosa cuenta bancaria. Te preguntará Dios, ¿qué hiciste con toda tu riqueza? ¿Qué hiciste con todo lo que te confié? ¿Qué hiciste con aquello que deposité en tu mano? Qué hermoso será que podamos responderle y decir, Señor, pude bendecir tales familias, pude hacer esto en tu obra, pude cambiar la vida de tal persona. Si nosotros vivimos solo con la visión de acumular, no vamos a vivir realmente en abundancia, aunque tengamos bienes de sobra, porque no los estamos empleando en aquello para lo cual nos fueron dados. Entonces veo esta triste realidad, y es que muchos cristianos no saben lo que es vivir en abundancia, porque piensan que la abundancia tiene que ver con lo que reciben y acumulan. Pero la abundancia en el reino de los cielos, escuche con atención, tiene que ver con lo que das, porque en el reino se da de lo que se tiene. Una persona puede tener demasiada riqueza, pero al no dar, lo que demuestra es su miseria, no su abundancia. Una persona puede tener muy escasos recursos y en lo que da demuestra su abundancia, no su aparente escasez. Nadie está exento de poder ser bendición a otros. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para ser de bendición a otros. Cuando Dios nos da teniendo en mente que nosotros seremos lo suficientemente sagaces como para emplear ese recurso que Dios nos ha confiado en bendecir a otros. ¿Amén? Entonces puede decir conmigo, si Dios me da, es porque me va a pedir. Y si me pide, es porque ya me dio. ¿Cómo quiere usted vivir? ¿En abundancia o en escasez? La abundancia no tiene nada que ver con lo que usted tiene, tiene que ver con lo que usted da. ¿Qué hace con lo que tiene? ¿De qué nos sirve tener 500 pesos en la billetera si estamos pasando hambre? ¿No? Y usted ve ese puestecito de tacos de canasta y se le antoja. Dice, hay unos de frijol con salsa de papa. ¡Qué delicia! Y una coca fría. ¿Ah? Pero usted dice, ay, no, es que voy a gastar mi billete. Mejor me aguanto. ¿Qué está demostrando en eso? ¿Abundancia o escasez? La abundancia no está en lo que tienes, la abundancia se demuestra en lo que das. La escasez se manifiesta en lo que no das. Entonces, en el reino de los cielos, la abundancia tiene que ver con lo que doy, porque en el reino se da de lo que se tiene. ¿Qué tengo? Eso puedo dar. Puedes tener demasiado dinero, pero no dar. ¿Qué demuestras que tienes? Escasez. Todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nos ha confiado debe de tener una finalidad más grande que suplir nuestras necesidades. Y es poder ser un factor de bendición para aquellos que nos rodean. Entonces podemos decir que tenemos todo lo que necesitamos para poder ser de bendición. Diga conmigo, yo tengo todo lo que necesito para ser de bendición. Dígale al de al lado, tú tienes todo lo que necesitas para ser bendición. Solo basta que quieras. Hay quien dice, no, es que yo soy demasiado pobre para dar. Ahorita vamos a abordar un texto donde nos enseña que ni el pobre puede ser privado del privilegio de ser bendición. Si usted dice, yo no tengo y por eso no doy, usted se está atando a la maldición de la escasez. Es que no me alcanza, por eso no le alcanza, porque usted no sabe dar con generosidad. ¿Cómo puede darle Dios a usted más si con lo que le da usted no es fiel?
Hace un momento nuestro hermano Alberto se acercó y me comentaba un ejemplo de algo que le sucedió a él en lo personal. Y puedo ver la fidelidad de Dios de una manera muy tremenda. Pero él mencionó un ejemplo que me gustó bastante y dice, Dios está buscando a quien darle riqueza. Y entonces ve a una persona y dice, no, es que si le confío mi dinero a ella, se lo va a gastar en moda. No, es que si le confío mi dinero a ella, no, se lo va a gastar en sus cosas. ¿A quién le confiaré mi riqueza? ¿No dice la Escritura que eres el dueño del oro y la plata? ¿Quiénes demuestran que son confiables para administrar las riquezas del Dios eterno? No basta que digas yo. ¿Sabes quiénes demuestran que son confiables? Los que saben dar. Entonces Dios dice, Él es confiable. A Él le voy a dar un extra de lo que le corresponde, porque su corazón me demuestra que no lo va a usar para sí, lo va a usar para bendecir. Lo mismo sucede con los dones. La Biblia dice que los dones del Espíritu son para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque hay personas que no los tienen porque sus motivaciones son equivocadas. Dicen, Dios, dame profecía para que yo pueda impactar a todos cuando me pare y diga, así dice el Señor. Y entonces digan, ay, el hermano, ¿viste hasta cómo habla? Bien ungido. Esa gente con motivaciones equivocadas no recibirá nada del Señor. Y algunos de ustedes llevan tiempo orando por prosperidad, por abundancia, pero le está diciendo tu corazón al cielo, no me confíes más porque mira, ahorita te hago promesas, pero mañana me olvido. Pero cuando la gente es fiel en lo poco, también lo es en lo más. Si podemos honrar a Dios con nuestras riquezas, con 10 pesos, lo podremos hacer con 100. No hay justificación para decir yo no tengo para dar. No hay justificación para decir yo no puedo aportar. Yo no puedo bendecir a otro. Juan está poniendo un ejemplo tan simple como decir el que tenga 2 camisas comparta con el que no tiene ninguna. En los alumnos que tengo en la escuela de música, en una ocasión me exasperaron un poco porque les dije que tenían que comprar un manual y que ese manual costaba 200 pesos. Y hubo una persona que dijo, yo no tengo dinero para él. Y le dije, pues te pones a vender gelatinas, pero lo compras. Haces un extra, pero lo tienes. Y lo hizo porque tenía que comprarlo o lo reprobaba. De todos modos reprobó, pero ya por su culpa. ¿Pero qué cree? De eso que hizo, después lo tomó como su negocio. Hasta bendecida terminó. El problema es que muchas veces nos estamos nosotros limitando y decimos, no puedo, soy pobre, no doy porque no tengo. De verdad, créame, en la medida que usted aprenda a ser generoso y en la medida que usted esté dispuesto a dar, usted va a ver cómo la bendición de Dios comienza a fluir sobre su vida. Pero usted tiene que convertir el dar no solamente en un evento esporádico, se tiene que convertir en un hábito. Damos porque es parte de nuestra vida. Imagínese usted a Jesús diciéndole a la gente, hoy no quiero orar por ustedes, váyanse. Hoy no quiero darles de comer, no me busquen. Hoy no vengan con endemoniados, estoy cansado. Él se dio por completo y nosotros queremos acumular. En lugar de entender que la base y fundamento de su pensamiento y vida siempre fue dar. Y nosotros tenemos que aprender a dar. Mi pregunta obligada en esta tarde para usted es, ¿usted sabe dar? ¿Cómo da? Quédese con esa pregunta, ¿cómo da? Creo que es tiempo de que la iglesia de Jesucristo esté dispuesta a moverse a una esfera de abundancia, la cual no comienza con el recibir. Escuche con atención, su abundancia no comenzará con el recibir, sino con el dar sin esperar recibir. Cuando usted aprende a dar, es porque ya no espera recibir. Por eso Jesús dijo, pero cuando ustedes
quieran invitar a alguien a comer, cuando ustedes quieran bendecir a alguien, bendigan a aquellos que no les pueden recompensar. ¿Por qué? Porque muchas personas, esperando la recompensa, tienen una cadena que los está esclavizando al esperar algo mejor que lo que dan. ¿Cuántos de ustedes en algún momento tuvieron que participar de un intercambio siendo niños? ¿Y cuántos de ustedes iban con la esperanza de que su regalo que les dieran fuera mejor que el que ustedes iban a dar? A mi esposa le sucedió y ella cuenta entre sus saberes que en una ocasión la invitaron a un intercambio y ella fue y compró un oso de peluche. Y iba bien contenta esperando que le dieran algo igual o mejor. Y ella entregó el oso de peluche y cuando llegó la persona que tenía que darle a ella le dio unas peinetas. ¿Qué pasa si estamos atados al momento de dar? Nos frustramos porque no recibimos lo que esperábamos. Y sabe, esta es una forma de pensamiento que muchas veces hizo que la iglesia se moviera en esa identidad equivocada. Daba esperando recibir de parte de Dios. Pero nosotros damos porque ya Dios nos ha dado. David sabía esto. Y David por eso decía, de lo recibido de tu mano te doy. ¿Entiende? No damos para que Dios nos dé. Dios nos da porque nos ama. Y porque nosotros queremos imitarlo, es que somos dadores extravagantes. Y hace algún tiempo, hace algunos años, se cantaba en la iglesia un corito que decía: la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. El que da un peso, el Señor le da dos. Entonces la gente participaba de la ofrenda al Señor con esa cadena. Doy 20 para que el Señor al rato me dé 40. Doy 100 para que al rato me dé 200. Estaban atados y no daban con liberalidad. Porque tenemos que ser un pueblo libre. Un pueblo que está dispuesto a dar, un pueblo que está dispuesto a vivir en abundancia. Y esa abundancia se expresa no en lo que tenemos, sino en lo que damos. ¿Entendemos esto? Consideremos lo que la Biblia nos enseña en relación a la abundancia. Segunda a los Corintios capítulo 8. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 8. Y vamos a leer a partir del verso 1 en adelante. Segunda a los Corintios 8:1 dice la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Dice así: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Momento. ¿Cómo están las iglesias de Macedonia? Pobres, pero felices. Con problemas, pero contentos. ¿Quiénes tendrán más abundancia? ¿Estos que a los ojos de los hombres tienen escasez, pero tienen una vida plena? ¿O aquellos que tienen a los ojos de los hombres riquezas, pero viven matándose unos a otros? ¿No dice la Escritura que vale más comer legumbres en un lugar donde hay amor que buey engordado donde hay odio? Preferible unos frijoles con totopos donde hay amor, que tengamos pizza con doble queso donde te le están echando en cara. ¿No? Las personas no saben disfrutar de lo que Dios les da. Y no saben disfrutar de esto porque lo acumulan de tal manera que ni ellos lo pueden disfrutar. Lo que Dios nos da es para que podamos compartirlo y es para que con ello podamos bendecir a otros. Las iglesias de Macedonia están atravesando por pruebas y por una pobreza extrema. Diga conmigo, extrema. Ahora, ¿cuál es la actitud de estas iglesias? Ellos son generosos. Y dice la palabra de Dios: soy testigo
de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Hey, un momento, ¿no está diciendo que están atravesando por extrema pobreza? Pero dan tanto como pudieron y aún más. En el reino de los cielos no es tan importante cuánto das, sino cómo queda tu billetera y tu corazón después de dar. No le interesan al reino de los cielos cantidades. Le interesa cómo queda tu billetera y tu corazón después de dar. O sea, si estamos dando de forma sacrificial o estamos dando de lo que nos sobra. Más adelante vamos a hablar de esto. Ellos están atravesando por pruebas y Pablo les dice: iglesias de Macedonia, estamos recaudando la ofrenda para financiar los viajes de los misioneros a las iglesias en Asia. Pero sé que los macedonios están atravesando por un problema financiero severo. Así que los hermanos de Macedonia en esta ocasión no van a participar. Los exentamos de su responsabilidad. ¿Y qué crees que dijeron los de Macedonia? Gracias, hermano Pablo. No. Dijeron: hermanos, no nos discrimine por ser pobres. Queremos dar para participar de esta ofrenda para los santos. Porque aún en medio de nuestra pobreza aparente, tenemos abundancia que procede de Dios. Y vamos a demostrar que tenemos abundancia porque aún en medio de las más difíciles pruebas, vamos a dar tanto como podemos y aún más. No eran mega iglesias. Eran iglesias promedio, 100 personas, 200 personas, quizás 60 personas. Pero entendían que eran peregrinos en este mundo. No vivían para acumular, vivían para vivir la filosofía de su maestro. Hay más dicha en dar que en recibir. Cualquiera hoy día dirían: quieren que dé y no me ven que estoy bien amolado, pongan la ofrenda para mí, ayúdenme a mí. Ay, sí, para que el hermano Timoteo se vaya en un camello de lujo a predicar, ¿verdad? No, pues mándenlo a pie. No tenían esa actitud. Ellos decían: queremos participar porque entendemos que al dar nuestro corazón rebosará de alegría y podremos demostrarle a la gente que nosotros sabemos vivir en abundancia. Fíjese lo que dice: soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte de esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos. Imagínense, cuando una iglesia sobrepasa las expectativas de su líder. Eso está grueso, ¿no? Porque yo tengo una expectativa de cada uno de ustedes, de lo que podría dar. Y cuando veo las listas digo, oh. O de otros digo, wow, en serio, no inventes, otra vez. Esta gente entendía que la abundancia no radicaba en lo que tenían, sino en lo que daban. Y dejaron a Pablo con el ojo cuadrado, permítame la expresión, porque ellos hicieron más de lo que Pablo esperaba. Y dice, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la habían comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, ahora le está hablando a los corintios, ya que han aprendido el ejemplo de los hermanos macedonios, yo les digo a ustedes, corintios, que así como sobresalen en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Tienen dones,
ustedes son la iglesia que más dones manifiesta. Pablo les está hablando a los corintios. Entre ustedes están los 9 dones del Espíritu. Entre ustedes se manifiesta un fresco fluir profético, pero tienen un problema, y es un problema en el corazón. Son demasiado tacaños. Realmente, el no dar no es un problema de finanzas, es un problema del corazón. Porque el que tiene poco y el que tiene mucho, tiene la capacidad de bendecir. Por eso Pablo, si usted lee las cartas de Pablo, a quien más instrucciones de conducta les da es a los corintios. Porque tenían problemas en el corazón. Yo le pregunto, ¿usted tiene la libertad para dar? ¿Se siente libre al momento de dar? ¿O está usted pensando en todo lo que no tendrá por dar? Porque hay personas que cuando dan hacen el cálculo de lo que no tendrán por razón de dar. Pero cuando uno es libre para dar, lo da con gozo, sabiendo que lo que desea vendrá. Y Dios lo va a suplir y Dios lo va a proveer conforme a su palabra. Dice la palabra de escritura, dice la escritura de la siguiente manera: no es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. No está diciendo la Escritura que Cristo nos dio su pobreza. Lo que nos está diciendo es que Él tomó una condición, un estado, para que su estado de riqueza y de bendición viniera a nosotros. En otras palabras, lo pongo así sencillo. Imagínense que todos los ahorros de mi vida fueran 100,000 pesos. Y entonces yo hago un cheque para entregárselo a nuestro hermano Isaías, quien no tiene nada de dinero. Yo hago un cheque a nombre de Isaías Limones por 100,000 pesos. Es todo lo que tengo. Voy al banco y me endosan ese cheque de caja y entonces vengo con él y ese cheque ya está a su nombre. ¿Cuánto dinero tengo yo? Nada. Soy pobre. Mi pobreza. Me hice pobre para que él fuera rico. No le estoy dando de mi pobreza, le estoy dando mi riqueza. ¿Entiende eso? Fue lo que Cristo hizo con nosotros. Su abundancia nos la dio. Pero nosotros consideramos abundancia solo en el sentido de vernos beneficiados nosotros mismos. Cuando lo que debemos hacer es emplear lo que Dios nos ha concedido para bendecir a otros. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. Verso 14. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. ¿Qué es lo que Pablo quiere? Que abramos nuestros ojos a la necesidad de los que nos rodean. ¿Por qué el pueblo judío es un pueblo tan próspero? Porque entre ellos se ayudan, se apoyan. Y nosotros muchas veces cerramos nuestros ojos a la necesidad de la gente que está en torno a nosotros. Hay por ahí una conferencia que titulé no me acuerdo cómo la titulé, pero hablo de la peor actitud que podemos tener, y es la de vivir bajo la premisa de ráscate con tus uñas. Tú resuelve tus problemas, tú solventa tus carencias.
cuando nuestra actitud debería de ser llevar los unos sobre los otros la carga de los demás. Ayudarnos, apoyarnos, buscar que cada uno de nosotros esté mejor y tratar de que lo que tenemos pueda ser colocado al servicio de los demás. Es lo que el apóstol Pedro dice. Cada uno de ustedes ponga al servicio de los demás lo que ha recibido de parte de Dios. ¿Qué has recibido de parte de Dios? Hace unos días estaba viendo en Facebook cómo unas iglesias en los estados hacen comidas con motivo de su aniversario. Y unas cazuelas así enormes, mire, tremendas, con pollo, mole, arroz, frijoles. Las mujeres trabajando a todo lo que dan, desde las 5 de la mañana, algunas preparando el nixtamal, algunas extendiendo tortillas, algunas otras cociéndolas, otras cargando cubetas de agua para servir a la gente que vendrá a celebrar un aniversario más de sus congregaciones. ¿Y qué nos pasa aquí? Hermana, ¿puede apoyarnos con el talento? Ay, yo no. ¿No quiere usted poner al servicio de los santos lo que ha recibido de parte de Dios? Sabe hacer las cosas, pero no quiere hacerlo, porque usted está pensando en su comodidad. Usted está pensando en lo que es fácil para usted y no se quiere comprometer con aquello que Dios le dotó. El día de Cristo, ¿qué le dirá el Señor? ¿Cómo podrá sentirse orgulloso de lo que Dios le confió en esta tierra si no lo empleó para Él? ¿O usted piensa que cuando usted ya no esté, todo lo que tiene lo irán a colocar donde usted esté? Créame que hasta esa camisa que tanto le gusta se la van a pelear 2, 3. Pero no se la llevará. El problema es cuando vivimos pensando que lo que tenemos es para nosotros. Mío, 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 mío. Nuestra vida es tan temporal, tan superficial, tan pasajera. Y solo habremos de vivir una sola vez. No vamos a vivir demasiadas veces. La Biblia dice de manera que se ha establecido a los hombres el morir una sola vez y después de esto el juicio. Por ahí anda en Facebook también una aplicación que dice: Juan Carlos en su vida pasada era plomero. No es verdad. ¿Por qué? Porque vivimos una sola vez. ¿Y cómo lo vamos a vivir? ¿Preocupados de que mañana no tendré? ¿O con gozo, con alegría, con plenitud, en abundancia? La iglesia de Macedonia estaba atravesando por una extrema pobreza, pero eso no le impedía poder bendecir. No hay pretexto para no ser un factor de bendición. ¿Por qué? Porque sabemos que no se da porque tengamos de sobra. Se da simplemente porque queremos. ¿Entiende eso? Considere lo que sigue. Cuando tienes la visión del reino, aprendes que no se da porque se tenga de sobra. Se da porque se quiere. Damos porque queremos dar. Por eso la Escritura dice que Dios bendice al que da con alegría. ¿Usted da con alegría? Cuando da, ¿da con alegría? ¿O da con dolor? ¿Da con tristeza? Tenemos que dar con alegría. Tenemos que aprender a dar. ¿Por qué? Porque nadie nace sabiendo dar. Todos queremos que nos den. Todos esperamos recibir más de lo que damos. Por eso prosperan las sectas. Tú dame un poco y Dios te va a dar mucho más. Tú aquí haz pacto conmigo, yo llevo tu oración allá al muro de los lamentos, allá sí va a ser escuchada y contestada y vas a tener el negocio que siempre deseaste. Y la gente atada a lo temporal cede. Pero nosotros hemos sido llamados a un camino mucho más excelente. Vamos a Lucas capítulo 10, versos del 25 en adelante.
Esa es la parábola del buen samaritano. Y dice la escritura así: en esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: bien contestado, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse. Digan conmigo, quería justificarse. Hoy mucha gente quiere justificarse del por qué no hace lo que sabe que debe de hacer. Dentro de nuestra ética cristiana, el ser de bendición a otros no es una opción, es una responsabilidad. ¿Lo entiende? Porque muchos de nosotros solo queremos ser de bendición para aquellos que nos pueden recompensar. Y no debemos de actuar así. Tenemos que ser bendición también para aquellos que no nos pueden dar ninguna recompensa. Les dice la palabra del Señor que ese hombre quería justificarse. Entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Digan conmigo, lo vio, pero no hizo nada. Un sacerdote pudo cambiar el destino de ese hombre que estaba sufriendo de circunstancias adversas, pero no quiso hacerlo. Él tal vez decía: es que tengo que ir a oficiar una ceremonia, es que tengo que ir a dar una clase en alguna sinagoga, o es que tengo un compromiso. Él vio la necesidad y no quiso hacer algo. La Biblia continúa diciendo que así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Uno de los servidores del templo pasó junto a ese hombre que estaba medio muerto, y muy posiblemente lo que pensó es: si ese hombre está así es porque él se lo buscó, y siguió su camino. Vio la necesidad, pero no quiso cambiar el destino de un hombre. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Diga conmigo, los tres vieron lo mismo, pero solo uno quiso ser de bendición. Dice la escritura que ese hombre lo vio y se compadeció de él. Se acercó, lo curó de sus heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Este hombre, dice la escritura, que iba de viaje. Este hombre ya tenía una visión acerca de su destino. Y el atender a este hombre lo iba a poner en pausa en unos momentos. Lo iba a llevar a una situación de incomodidad. Pero su incomodidad traería alivio a alguien más. Todas las mujeres que nos apoyan en la preparación de alimentos, ustedes saben lo incómodo que es levantarse temprano o ir a comprar las cosas un día antes. Ese día que les toca servir en los alimentos, prepararlo desde temprano, venir y acomodar todas las cosas y esperar que la gente salga y apoye la obra del Señor consumiendo lo que con esfuerzo prepararon. ¿Es fácil? ¿Es sencillo? No. Es uno de los trabajos más pesados en la congregación. Aunque es de un día y es esporádico, es desgastante. Ahora piense usted del otro lado para que usted salga y diga: ay, eso no. O usted le estén ofreciendo algo a un costo mínimo, 20 pesos, 25 pesos. Los que llegan a ser más caros andan en los 35 pesos y usted diga: ay, es demasiado caro, se quieren enriquecer. ¿No está bien? ¿O usted cree que sí? ¿Usted cree que es justo? ¿Usted cree que actuamos como lo que somos al hacer eso? No, ¿verdad? Es importante que cambiemos nuestra actitud. Este hombre vio la necesidad y ¿qué hizo? Se involucró. No bastó simplemente el hecho de que lo viera y como los demás, yo tengo mis cosas que hacer. Todos tienen algo que hacer, créame.
Los líderes de jóvenes el día sábado sacrifican su sábado para atender a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes vienen a la reunión dejando sus cosas que hacer para estar juntos, unidos como un grupo. Los maestros que están en este momento dando clase sacrificaron su sábado para hacer alguna manualidad, para trabajar sobre su clase. El grupo de alabanza llega aquí desde antes de las 8 de la mañana. El staff de audio, producción están aquí temprano colocando carpas, mesas, manteles, subiendo y bajando cosas. Y muchas veces nosotros solo nos conformamos con llegar, sentarnos, levantarnos e irnos. ¿Usted cree que está bien? Tal vez usted diga, es que yo no tengo tiempo. Todos tenemos 24 horas al día. Todos tenemos 7 días de la semana. No crea que a mí me dura más el sol. Igual se mete cuando se mete para con usted. Y lo que tengo que hacer es prender mi lámpara y seguirle. Tenemos que cambiar nuestra actitud. Este hombre lo llevó al mesón y ahí lo cuidó. Fíjense lo que continúa diciendo la palabra de Dios. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento, diciéndole, cuídemelo y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Ese es un dador extravagante, porque ni siquiera dice que sea su cuñado, su primo, su tío, su hermano, su suegro. No dice que tuviera una relación alguna, simplemente lo vio necesitado y lo apoyó. Ese es tu prójimo, aquel que está a tu lado, aquel que necesita de ti. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿es cristiano para que yo le pueda ayudar? Le pregunto, si este hombre una vez rehabilitado tuviera que escuchar el mensaje del sacerdote, del levita o de ese samaritano, ¿de cuál de esos 3 cree usted que podría escuchar el mensaje de salvación? ¿Y sabe una cosa? Que un samaritano en ese tiempo era considerado un pagano. La iglesia de Jesucristo tiene que entender que necesita abrir sus ojos ante la necesidad y convertirse en un factor de bendición, porque tiene lo que se requiere para ser bendición. Solo basta que quiera. Solo basta que quieras y no me digas que no tienes, porque 2 camisas tienes, dale una al que no tiene. Es que tengo solo 2 playeritas, dale una al que no tiene. Es en un sentido figurado. Tienes de sobra talento, gracia, unción, dones, habilidad, carisma, ahorros, trabajo. ¿Por qué lo voy a compartir? No tenga la actitud de Nabal, tenga la actitud de Jesús. Jesús podría decir, ¿y por qué voy a derramar mi sangre por este cuate que ni va a asistir a la iglesia constantemente? ¿Por qué voy a dejarme escupir por este que nada más va para que el pastor le haga un favor? ¿Por qué voy a vertir mi sangre por este otro que solamente está esperando que yo lo bendiga y lo prospere para luego darme la espalda e irse? ¿Por qué voy a dar mi vida y mi sangre por este otro que no le quito mi nombre de sus labios, pero con sus hechos y con sus palabras me pone pero mal delante de la gente, a tal punto que dicen, para ser como él, mejor yo no voy a esa iglesia? Él no actuó así, él cedió. Y tenemos nosotros también que estar dispuestos a darnos. Esto no solo sucedió en las Escrituras, algo similar, muy similar sucedió con mi padre. Mi padre, cuando era joven, él estuvo un tiempo en Estados Unidos y en Estados Unidos tuvo un accidente de auto. A causa de ese accidente de auto, él desarrolló una enfermedad en un pulmón llamada tuberculosis. Él tuvo un cuadro muy grave de tuberculosis y tuvo que venir al país, y él estuvo en Michoacán. Allí en Michoacán hubo un hombre de Dios llamado Jorge Speaker. Él comenzaba la congregación de Morelia, lo que hoy es Vida Abundante Morelia, que es una congregación súper bendecida.
una iglesia muy grande. Bueno, en sus inicios no era así, pero este hombre tenía un corazón que entendía que todo lo que tenemos es para bendecir. Conoció a mi papá no era un predicador, mi papá no era un fiel creyente, simplemente era un hombre que tenía una necesidad. Este hombre lo fue a ver al hospital y le dijo, ¿sabes qué? De esos pastores que fielmente asisten a hospitales, se encontró allí a mi padre, que tienen ese ministerio de Dios, de ir a ver a los enfermos a los hospitales. Este hombre llegó ahí y le dijo, ¿sabes qué? Los médicos me comentan pues que tu caso solo puede ser solucionado si te intervienen. Te van a quitar algunas costillas, entonces es posible que quedes chueco, pero vamos a salvar tu vida. No, en los hospitales de gobierno no había la posibilidad de operarlo, entonces tenía que ser en un hospital privado. Y él dijo, pues no tengo dinero, toda mi juventud la he desperdiciado y he estado malgastando todo lo que he tenido, no tengo dinero. Y entonces el pastor le dijo, ¿tú crees en que Dios puede proveerte? Y él dijo, pues solo si hace un milagro, sí. Entonces ese pastor, para demostrarle que Dios existía, fue, hipotecó su casa, vendió su auto y entregó todo ese dinero al hospital. Y les dijo, operen a ese hombre. Lo operaron y los médicos decían, este hombre va a quedar chueco. Y él escuchó, aparte de lo que el pastor ya le había dicho, y oraba y decía, Señor, pues si tú existes, no permitas que yo quede chueco, porque si te voy a servir, pues no quiero que digan, ahí viene el pastor chueco. Y él era su clamor, y Dios tuvo de él misericordia, y escuchó su oración, y al asombro de todos no quedó chueco. Cuando llegó el pastor Jorge Speaker, mi padre le dijo, pastor, ¿cómo puedo pagarle todo lo que usted hizo para que me operaran? Y ese hombre le respondió, no me debes nada. Si quieres agradecérselo a alguien, agradéceselo a Dios entregándole tu vida. Mi padre hizo un pacto con Dios de servirle y vivir para predicar el evangelio todos los días de su vida. Y murió él viniendo de predicar. Pero en esa semilla hubieron ministerios. Lo que quiero decirte es que tú no sabes hasta dónde llegará lo que des, hasta dónde trascenderá lo que sacrifiques. ¿Te imaginas que para este hombre fue cómodo hipotecar su casa? El trabajo de una vida para ayudar a un extraño. Su auto, venderlo. Y ese dinero colocarlo en una clínica para que a ese extraño lo atiendan. Si ese hombre no hubiera hecho eso, posiblemente, más bien seguramente no existiríamos, yo no existiría ni estaría aquí predicándoles. ¿Por qué? Porque después de que mi padre hizo ese pacto con Dios, se fue a predicar a Michoacán, a los pueblos. Y en uno de esos pueblos conoció a una señorita, él tenía como 34 años y conoció a una chavita de 16 que le movió el tapete y le dijo, oye, pues como que me gustan tus ojitos. Y ella dice, pues a mí tus arruguitas. Y entonces llevó el evangelio primero a mis suegros, fue muy astuto, él era intencional como yo. Entonces, primero les lleva el evangelio a los suegros y luego se gana a la niña. Y como se casaban muy jóvenes en ese tiempo, pues 17 años ya era la boda. Se casan mi papá y mi mamá y después venimos 8 hermanos, de los cuales yo soy el hombre más joven. ¿Qué hubiera pasado si ese hombre, Jorge Speaker, ese pastor, no hubiera estado dispuesto a dar? Tal vez tendrían otra congregación, pero esta no existiría. Esto no estaría. Porque un hombre entendió que lo que tenía pertenecía a la esfera de lo temporal para plantar algo en la esfera de lo eterno. Posiblemente ni el samaritano, y me consta que tampoco Jorge Speaker, volvió a ver su dinero. Pero lo que él sembró, hoy lo goza su familia. Esa congregación en Morelia es la más grande que hay en todo ese lugar. Y la forma en la cual Dios bendice y prospera a aquellos que entienden
¿Para qué son las riquezas? ¿Para qué son las bendiciones de Dios? No son para nosotros, son para bendecir a los que nos rodean. Amén. En el tiempo de Jesús, una mujer quiso bendecir y Jesús se dio cuenta de esto. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas capítulo 21, versos del 1 al 4, lo que esta mujer hizo. Lucas capítulo 21. ¿Cuál fue la clave de esta mujer? Esta mujer entendió que en el reino de los cielos no es tan importante cuánto das, sino con cuánto te quedas en tu billetera y en tu corazón al momento de dar. No le es importante al cielo cuánto das. Le interesa más con cuánto te quedas en tu corazón y en tu billetera al momento de dar. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que tenemos que aprender a dar con sacrificio. Y te doy un tip. Siempre debe tu corazón al dar quedarse lleno. Porque si tu corazón no se queda lleno, mejor no des. Porque tu ofrenda no será recibida con agrado. Cuando tú des, debes de darlo con alegría. Tu corazón debe de quedar lleno, aunque tu billetera no. Porque hay personas que dan y les duele dar y su corazón se vacía igual que su billetera. Y entonces su ofrenda no es recibida por Dios con agrado. Acuérdense que Él bendice a quien da con alegría. Amén. Entonces dice la Escritura en este pasaje que vamos a leer que Jesús se detuvo a observar las ofrendas. Entonces voy a pedirle a nuestro hermano Federico, por favor, pasa con un bote, Fede, y prepare su ofrenda. Venga aquí con su ofrenda nuestro hermano Suri, nuestro hermano Antonio y nuestra hermana Ruth. Vengan con su ofrenda, por favor. Dice, el pastor ya nos metió en aprietos. Espérate. Ellos traen su ofrenda. Pero algo que a veces olvidamos es que Jesús le está observando. Cuando no estamos conscientes de esto, no lo hacemos como si estamos conscientes de ello. A veces decimos, nadie nos ve. Pues 5 pesos. Además, se ve que ni les hace falta. No es por razón de lo que haga falta o no. Es por razón de lo que en tu corazón hay. ¿Me explico? Entonces, Jesús estaba así viendo las ofrendas y entonces pasaron y daban. Y Jesús veía, dio un billete de a 50. Dio un billete de 100. Dio 200. ¿Se da cuenta? Es bueno cuando somos generosos, pero es mejor cuando lo hacemos con alegría, con gozo, porque Él está viendo lo que nosotros damos. Cada moneda que usted da, cualquiera que sea la cantidad, no me interesan las cantidades, no me impresiona que hayan sacado un billete grande, cualquiera que sea la cantidad, cuando se da con sacrificio, es reconocido por el cielo. Con esfuerzo, con amor, es reconocido por Dios. ¿Por qué? Porque ya les he dicho en varias ocasiones, a ninguno de ustedes les regalan el dinero. ¿A quién de ustedes les regalan el dinero? A nadie, ¿verdad? Y usted dice, a mí mi marido. No, también a él le cuesta mucho trabajo ganar ese dinero, esos pesos. Son vida. Dinero es vida. Cuando usted viene y deposita su ofrenda, está depositando su vida. Es una expresión de su vida. ¿Cuánto tuvo que trabajar nuestro hermano Suri para esa ofrenda? ¿Cuánto tuvo que trabajar Antonio para esa ofrenda? ¿Cuánto tuvo que trabajar Ruth para esa ofrenda? Es vida. Y tenemos que ofrecerla a Dios como un incienso fragante. No está en la cantidad, está en mi sacrificio, en lo que a mí me cuesta ganar. Gracias. Dice la Biblia que Jesús se detuvo a observar y vio que los ricos echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. Y también vio una viuda pobre que echaba 2 moneditas de cobre. Entonces Jesús les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás.
Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. Esa mujer fue generosa, y fue generosa porque era la única que sabía vivir en abundancia. No se da de lo que no se tiene, se da de lo que se tiene. Y tenemos que aprender como hijos de Dios, como iglesia, a ser generosos y a ser bendición con la gente que nos rodea, con los proyectos y propósitos de Dios, porque solo entonces tendremos plenitud y satisfacción en nuestra vida y seremos libres para dar. Le pregunto, ¿usted es libre para dar? Todos los ejemplos que hemos visto nos hablan de gente que pudo bendecir a otros, pero esto pasó hasta que ellos quisieron. Solo basta que tú quieras. Solo basta que tú quieras ser de bendición. Y si tú quieres, lo serás. Aprendamos a dar. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Reconocemos que muchas veces hemos sido faltos delante de ti, pero hoy queremos decirte que anhelamos que tú trabajes en nuestro corazón. Danos un corazón para ti. Danos un corazón que ame tu obra, un corazón que te ame a ti por sobre todas las cosas, un corazón que ame al prójimo sin restricción. Abre nuestros ojos para ver y permítenos ser siempre una iglesia que se caracterice por bendecir a otros. Una iglesia que tenga claro que toda la riqueza y toda la bendición que posee no es para sí misma, sino es para que otros puedan alcanzar el destino al cual tú les has llamado. Espíritu Santo, tu gracia sea sobre cada uno de los que en esta casa se congregan y sobre cada uno que con alegría presenta delante de ti su vida en forma monetaria. Bendícelos, prospéralos y que tu favor nunca sea parte de ellos. En Cristo Jesús te damos gracias por tu bendición y por tu gran amor. A ti sea la gloria por siempre, oh Dios. Amén.